Lo que estás por escuchar no es solo un podcast, es un aquelarre sonoro donde la historia, la magia, la energía y lo invisible se entrelazan. Si sos un buscador, un aprendiz incansable o siempre sentiste que hay algo más, este espacio es para vos. Soy Isi Sofía y esto es Grimoria. Imagina que estás en una cabaña en la Inglaterra del 1600. Afuera hace frío. Hay sospechas en cada esquina y el cazador de brujas acaba de llegar al pueblo. Adentro, una mujer susurra un rincón oscuro y de la nada, unos ojos amarillos brillan. No es solo un gato, es un aliado, un guardián, un pedazo de otro mundo que vive en el nuestro. Hoy vamos a desglosar qué es realmente el espíritu familiar, desde el miedo de los tribunales hasta la magia práctica que todavía se usa hoy. Hola, hola, hola. No puedo creer el tiempo que ha pasado desde la última vez que grabé un episodio. Me van a disculpar. He tenido personas que me han preguntado, no estás subiendo nada, ¿qué está pasando con el podcast? Bueno, no fueron muchas personas, pero, pero sé que hay más de las que me lo vinieron a decir. De eso estoy segura. Sí, bueno, la vida misma, a una le han pasado cosas, he estado complicada, no he tenido mucho tiempo para grabar, pero ahora me estoy organizando de otra forma y creo que voy a poder empezar a tener un ritmo. No quiero prometer nada, realmente. Así que tomad esto con pinzas, vamos. Pero creo que voy a poder empezar a tomar un ritmo un poquito más cómodo para ustedes y para mí. Así que bueno, esperemos que eso suceda. Yo estoy tomando un café caliente, la verdad, me acabo de levantar hace un ratito, pero estoy un poco mal de la garganta, así que quizás no pueda hablar muy fuerte o tenga que tomar descansitos. Ustedes no se van a dar cuenta, pues iré poniendo pausa. Pero bueno, si ven que mi voz está rara, puede ser por eso. Bueno, ya la intro se los dije, el tema que vamos a hablar hoy, vamos a meternos en uno de los conceptos más conocidos, pero también un poco malinterpretados de la brujería, que es el tema del familiar. Si nunca escuchaste este término, probablemente te imagines lo típico, la bruja con su gato negro, ¿no? Algo que la acompaña, casi como una mascota. Pero lo que vamos a ver hoy es que un familiar no es simplemente un animal y tampoco es algo tan inocente como parece. Vamos a empezar con el tema que nos trae hoy aquí. En términos simples, un familiar es un espíritu que acompaña a una bruja o practicante y que la asiste en su trabajo mágico. Bien, puede proteger, llevar mensajes, ayudar en rituales o incluso actuar como intermediario entre distintos planos. Lo importante es que no es un objeto, o sea, no es una herramienta y no es un sirviente en el sentido simple, es como una relación, un ida y vuelta. Y dependiendo de la época o de la tradición, esa relación fue entendida de maneras muy distintas. Si viajamos a la Inglaterra de los siglos XVI y XVII, es importante entender algo del principio, porque la gente creía realmente en los espíritus. No es como hoy que la gente dice, yo no creo en nada, yo soy escéptico, ver para creer, yo si no lo veo con mis propios ojos no existe. Como que estamos en una sociedad que tiende un poco más hacia el escepticismo, pero en esas épocas la gente realmente tendía a ser más abierta en esos temas, como a creer, eh, aunque no haya visto nada, que esas cosas existían, ¿no? Y no creían en los espíritus como una idea abstracta, sino como algo que podía intervenir en la vida cotidiana. Y eso obviamente tenía consecuencias, porque si alguien podía comunicarse con una entidad, entonces también podía usarla. ¿Para qué? Para causar enfermedad, para arruinar cosechas, para afectar a otras personas. No era solo una creencia religiosa, sino ya se veía como una amenaza. Por eso ya lo hablamos en episodios anteriores, como esto del tema de la persecución en la casa de brujas, pero no se perseguía solamente el simple hecho de ser bruja, pues eso no era, no existía, ¿no? Lo que se castigaba era algo más concreto, ¿no? Tener algo como un contacto con algo invisible y quizás traerlo al mundo cotidiano.
¿no? Invocarlo, mantenerlo cerca, trabajar con él. Y dentro de esta lógica apareció un concepto que se repite una y otra vez en los juicios, que es el familiar. Para los tribunales, el familiar era un espíritu que tomaba forma de animal. No era visto como una mascota, sino como algo más oscuro, más peligroso. Los registros dicen que estos espíritus tenían nombre propio, que podían comunicarse y parecían tener voluntad propia. No vamos a llevar todo al oscuro y al tema de los tribunales, porque también en los pueblos estaban los cunning folk, que eran sanadores o gente astuta de la época, y ellos también tenían sus aliados, pero muchas veces no eran como estos espíritus tipo demonitos, sino que eran hadas, espíritus de la tierra, del territorio, ¿no? Más seres feéricos o genius loci, que para ellos el familiar era una herramienta de trabajo, un socio que los ayudaba a curar al vecino o a encontrar objetos perdidos, ¿no? Era magia de pueblo, cotidiana, donde el familiar no era un enemigo, sino un vecino más de ese mundo invisible que ayudaba a la sociedad. Pero bien, en algunos juicios se hablaba de gatos, sapos, aves que eran entregados a la persona, a veces incluso heredados dentro de una familia de generación en generación. Pero lo que más preocupaba a los jueces era la idea de que ese espíritu necesitaba ser alimentado. Y ahora en un ratito vamos a hablar de eso. Pero hay algo más que aparece constantemente en los relatos de la época y que ayuda a entender por qué el familiar generaba tanto miedo, ¿no? Que es la relación con el diablo. El diablo nunca está fuera de los relatos, como pueden ver. Pero bueno, en la mentalidad de la Europa de ese momento, el mundo espiritual estaba como organizado de una manera muy clara, básicamente. Dios arriba, todo lo demás abajo. O sea, no había chance, no había escala de grises. Entonces, si alguien decía comunicarse con un espíritu, la conclusión automática casi así era que ese espíritu no era bueno. O sea, porque si no era Dios, ¿quién era? O sea, tenía que ser demoníaco. Entonces, dentro de esa lógica, el familiar no era visto como una entidad independiente, sino como parte de una estructura más grande. El diablo, digamos, era como la figura principal y el familiar era algo así como un intermediario, un espíritu menor, más cercano, más accesible, algo con lo que la persona podía interactuar directamente en su día a día, mientras que el diablo permanecía como una figura más distante, ¿no? En muchos relatos de juicio se decía que la bruja hacía un pacto con el diablo y, como resultado, recibía un familiar, se le otorgaba un familiar. Ese familiar era el que le ayudaba, el que ejecutaba sus tareas, el que llevaba mensajes, el que realizaba acciones mágicas por ella, ¿no? El que la asistía o que la protegía también. Pero también era una forma de control, si se quiere, porque mantener al familiar cerca implicaba mantener el vínculo con esa entidad mayor. Y acá hay algo importante, porque muchas veces no era la persona quien elegía al familiar, ¿no? En los relatos el familiar aparecía, se presentaba o se ofrecía, y una vez que ese vínculo se establecía, se decía que era muy difícil deshacerse de él. Pero ahora desde una mirada más moderna esto se puede interpretar de otra manera porque muchas prácticas actuales no trabajan con la idea del diablo, de hecho, en absoluto. Y en lugar de eso se habla como de espíritus, de guías, de energías o entidades de distintos planos. Pero acá lo interesante que me parece ver es que la estructura se mantiene, ¿no? Es como que hay algo siempre más grande y también algo más cercano que actúa como puente. Y ese puente era el familiar. Acá un poco ver, o sea, recordar que quizás para la visión católica de la época, todo lo que no era Dios era el diablo, quizás la bruja no es que estaba haciendo un pacto con una entidad tipo Satanás. No necesariamente las personas que eran acusadas de brujería creían estar pactando con el diablo tal como lo entiende la iglesia, ¿no? Porque muchas veces lo que había eran prácticas populares, relaciones con espíritus o con fuerzas que no eran cristianas. Pero la iglesia reinterpretaba todo eso bajo su propio marco y lo traducía como pacto con Satán, por ejemplo. Pero Satán es algo que no aparece hasta Biblia, ¿no? Digo, algo precristiano no existía. Sí existían los dioses con cuernos, que ya vimos, vayan a escuchar el episodio de El diablo y la bruja, una historia mal contada, así que si quieren más información. Hace un ratito mencioné que el familiar tenía que ser alimentado. Acá aparece uno de los elementos más conocidos y también más inquietantes, ¿no? Esa idea de que el familiar se alimentaba de la bruja.
hay algunos registros de la época donde esta idea aparece una y otra vez, porque, por ejemplo, hay un juicio de 1566 donde una mujer declaró que tenía un espíritu en forma de gato al que llamaba Satan. Bueno, ya el nombre. Señora, ¿no le podía poner Pelusa al gato? No, le tenía que poner Satan, Satán. Bueno, un espíritu en forma de gato al que llamaba Satan y que lo alimentaba con leche, pan y a veces con su propia sangre. ¿Ok? Y esto es exactamente lo que más se repite. No sabemos si son confesiones de verdad porque lo encontré en dos fuentes. Fuente Arial Black, no, mentira. Lo encontré, pero no son, ¿viste cuando son como cosas relatos que se van repitiendo, como dichos que dijo una mujer que tenía un gato? Bueno, no, pero no sabemos, es como a chequear, anda a chequear. Y bueno, esto es como lo más fidedigno que encontré, ahora vamos a ver. Esta mujer se llamaba Elizabeth Francis y esta declaración está registrada en The Examination and Confession of Certain Witches at Chelmsford de 1566. Bien, digo por si acaso, porque después me dicen, decime la fuente. Y yo digo, de los deseos. Bueno, acá tenés la fuente. Pero bueno, esto no era un caso aislado, porque décadas más tarde los cazadores de brujas seguían describiendo lo mismo. Espíritus en forma de animales pequeños, por ejemplo, gatos, perros, ratones, aves, que se alimentaban directamente del cuerpo de la persona en un lugar específico. Y acá hay algo importante. No era simbólico. Para ellos esto estaba pasando de verdad. ¿Vieron? Es como a veces miramos hacia atrás, la Edad Media, y decimos las cosas en las que creían, porque ahora, de vuelta, somos una sociedad muy escéptica, pero es como que somos muy, ¿cómo decirlo? Muy rígidos en cuanto al pensamiento, pero a su vez nos creemos tan inteligentes, que miramos hacia atrás y decimos, qué pelotudez como creían estas cosas, por Dios, pero a su vez nos encasillamos y como que no vemos más allá. Es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo. Bueno, siguiendo. Bueno, eso, de los animales pequeños, que se alimentaban de un lugar específico. Esto estaba sucediendo. Esto en la época estaba sucediendo. No era un cuento criollo. Entonces, según estos relatos, el familiar no simplemente acompañaba, se adhería al cuerpo a veces, volvía siempre al mismo punto y se alimentaba. Y ahí es donde aparece la llamada, abro comillas, marca de la bruja, cierro comillas. Chicos, esto lo hago en chiste. No sé si tendrán referencias, pero yo a veces digo estas cosas. Yo no hablo así en la vida real. Oh, sí. Bueno, nada. Espero caerles bien. Y si no, espero que haya muchos podcasts de estos temas que les puedan gustar. Ninguno será como el mío. En fin. Ay, hoy estoy para la chacota. ¿Quién me banca? Bueno, tengo el día libre. ¿Es Viernes Santo y estoy hablando del diablo, acaso? Shoot me, diría mi madre. Bueno, a ver, seguimos. Ya está, no puedo perder más el tiempo. Listo, céntrate, focus, por Dios. Bueno, volvía, imagínense, el animalito se enchufaba de una parte del cuerpo de la señora y se alimentaba de su sangre, ¿no? Eso le llamaban la marca de la bruja. Se creía que este punto del cuerpo por donde el familiar se alimentaba quedaba marcado. Podía ser un lunar, podía ser una verruga, una cicatriz, cualquier irregularidad en la piel. Pero en ese contexto no era algo normal. Eso era considerado evidencia. Los cazadores de brujas buscaban activamente estas marcas cuando estaban en el proceso de condena, de acusación primero, luego de condena, para verificar, ¿no? Que efectivamente esta mujer era una bruja. La desnudaban y buscaban este tipo de marcas por todo el cuerpo. Imagínate haber nacido con lunares, imagínate haber nacido con marcas de nacimiento, o sea, condenadísima, ibas derechito para la horca o para la hoguera. O sea, bueno, esto, ay por Dios, siempre recomiendo la película Aquelarre, con K. Demuestra muy bien, tiene una parte donde justamente están buscando estas marcas para ver si una mujer es bruja. Incluso
como para corroborar si era o no, tenían como diferentes técnicas. Y esto está escrito en el Maleus Maleficarum, que ya vimos que era, ya vimos, como si esto fuera una clase de la que estás siguiendo, ¿viste? Ya vimos la semana pasada que el Maleus Maleficarum era un manual básicamente de cómo perseguir, identificar, condenar brujas, ¿no? Identificar brujas y poder acusarlas, condenarlas, etc. Y una era tener este tipo de marcas. Entonces, examinaban el cuerpo, tocaban la piel, incluso la pinchaban con agujas, buscando zonas donde la persona no sintiera dolor o donde no hubiera sangrado, ¿no? Porque si encontraban algo así, ya lo interpretaban como una prueba de que el espíritu se alimentaba de ahí. Eso también, porque acá hay muchas cosas, viste, que esto es como que una fuente de... se dicen muchas cosas y hay muchos registros, ¿no? Pero también se mezcla con otro relato, ¿no? Que es un poco parecido, que es la marca del diablo. Muchas veces no había una diferencia clara entre la marca del diablo y la marca de la bruja, ¿no? Es como que ese mismo punto del cuerpo podía ser visto o como el lugar donde el diablo había sellado un pacto o como el lugar donde, donde el familiar se alimentaba, ¿no? El resultado era peligroso porque en ese contexto tener una marca en la piel o incluso tener un animal que se comportara de forma extraña, que es extraño, bueno, no sé, depende, ya de eso podía ser suficiente para acusarte. No hacía falta una prueba concreta. Algo que rescato de la sociedad del día de hoy es que somos un poco más... cuando alguien acusa a alguien, bueno, se investiga un poquito más, ¿no es cierto? Pero bueno, tampoco vamos a poner las manos en el fuego por la justicia, que también deja mucho que desear. Otro tema, siguiendo. Entonces, alcanzaba con algo que encajara en la historia que ya esperaban contar. Por ejemplo, nada, un vecino ya vimos que te acusaba porque vos miraste a su hijo y enfermó, ya eras bruja y nada, lo habías hecho enfermar, o porque había tenido un sueño contigo y después, no sé, pasó X, se vino una tormenta, o porque tenías una gallina y se estaba comportando raro. O sea, delirios. Delirios o no. Bueno, pero digo, se entiende el nivel de cuestiones de las que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, en fin, así el familiar, que en otras tradiciones podía ser un aliado espiritual, se transformó en manos de los tribunales en una de las pruebas más usadas para justificar la persecución. Y si le llevamos al día de hoy, claro, no pensamos en un espíritu succionando sangre literalmente, pero si lo mirás desde la energía, la idea no es tan loca, porque un vínculo con un familiar o incluso un servidor, que lo vamos a hablar luego, consume, requiere atención, requiere que le seas un espacio de tu propia vitalidad para que esa conexión se mantenga viva, ¿no? Cualquier tipo de conexión espiritual con cualquier tipo de deidad, de entidad, de cualquier tipo de espíritu, ¿no? Claramente. Lo que antes se veía como un parásito sangriento, hoy lo podemos entender quizás como una responsabilidad energética, porque no es gratis, es un intercambio de tu propia fuerza para sostener como ese puente, ¿no es cierto? Así que bueno, si lo pensamos de esa forma, lo podemos llevar como un poco a quizás prácticas o corrientes más modernas, que quizás estamos como un poco más acostumbrados a escuchar, quizás, o temas energéticos que quizás nos parecen más amenos o más entendibles. Pero entonces, si no es una mascota, ¿qué es realmente? Un familiar no es simplemente un animal físico, ya lo vimos. Puede tomar forma de animal, sí, pero lo que se consideraba realmente familiar es su dimensión espiritual. Por eso incluso cuando alguien trabaja con un gato o con un perro, muchas tradiciones dicen que en realidad está interactuando con algo más allá del cuerpo animal, como si ese animal fuera un puente. Y no toda mascota es un familiar. Acá conviene frenar un segundo y aclarar esto porque es una de las confusiones más comunes. No toda mascota es un familiar. Es muy fácil desde fuera ver a alguien que practica brujería con un gato o un perro y asumir que ese animal automáticamente es su familiar. Pero no funciona así. Porque tener un vínculo tener un vínculo fuerte con un animal, quererlo, hablarle, sentir que te entiende, todo eso es completamente normal, ¿no? Y de hecho muchas personas desarrollan relaciones muy profundas con sus animales, pero un familiar implica como un paso más, implica una conexión que va más allá de lo emocional o lo cotidiano.
una interacción que tiene un componente energético, simbólico, incluso espiritual. Entonces, nada, como que hay que hacer esa distinción. En algunas tradiciones se dice que el animal actúa como un canal, en otras que hay un espíritu asociado a ese animal, y en otras que directamente el familiar no es el animal en sí, sino algo que trabaja a través de él. Por eso, no todos los animales califican, ¿no es cierto? Podés tener 10 mascotas y ningún familiar, o podés tener un solo animal y que haya algo distinto en esa relación. Y también puede pasar lo contrario, que alguien tenga un familiar sin tener ningún animal físico. Porque al final el punto no es el animal, es el vínculo. En este punto probablemente ahora quiero hacer como un break, tipo un paréntesis, porque quizás o quizás no, si no, te lo cuento, pero quizás ya te estés imaginando ejemplos y no es casualidad. Por ejemplo, personajes como Salem, ¿no? El gato de Sabrina la bruja adolescente. A simple vista es un gato que habla. Eso está ideado para reflejar el familiar de la bruja, ¿no? Si lo mirás como con todo lo que venimos viendo, encaja bastante bien. Es constante, tiene personalidad propia, interactúa con la magia y está completamente integrado en la vida de la bruja. No es solo compañía, no es solo una mascota, es algo más. También lo vemos en la versión de El mundo oscuro de Sabrina, y no sé cómo se llama en la versión que hicieron más moderna, que no habla el gato, pero sí es un asistente mágico, porque Sabrina le dice, Salem, ayúdame a hacer tal cosa, y el gato sale corriendo y le soluciona los problemas, básicamente. Bueno, ahí se ve que es un familiar. Y en un tono distinto, mucho más suavizado, aparece también en Harry Potter de J.K. Rowling. En Hogwarts, los estudiantes llevan, me encanta decir Harry Potter de J.K. Rowling como si no aclarara que de J.K. Rowling hubiera otro Harry Potter de otro autor. Bueno, quise decir que J.K. Rowling como que se nota que ella o tenía mucho conocimiento de esoterismo o fue como estudiando y sacando muchas cosas. Si les interesa el tema, puedo hacer un episodio o un video, un reel, lo que sea, de cosas de Harry Potter o de series o películas en general que son reales, como que son las de referencias reales, sacadas como de la realidad o de la práctica mágica real o de cuestiones esotéricas reales para adaptarlas a la pantalla o a libros. Bien, como decía, aparece un poco mucho más tenue, acá no tan específico, ¿no? Pero en Hogwarts los estudiantes llevan animales, pueden llevar gatos, sapos, lechuzas, o sea, son justo los animales que más o menos son los familiares, que usualmente son familiares, ¿no? Aves, gatos, sapos, incluso ratas. No se los llama familiares directamente en la película ni en los libros, pero la idea está ahí. Son animales que acompañan, que parecen entender cosas que otros no, que forman parte del mundo mágico de quien los tiene. O sea, no es exactamente lo mismo que en los relatos antiguos, pero tampoco es algo completamente distinto. Es como la misma idea adaptada. Podemos ver como el gato de Hermione, que creo que se llamaba Crookshanks, puede resolver, en algún punto resuelve algún problema o los ayuda con algo. También, bueno, la rata de los Weasley, que fue como que estuvo 1.000 millones de años en la familia, que bueno, resulta, la tipa no quería hacer spoilers, hace 20 años se habían estrenado las películas y los libros, pero bueno. Vemos a Neville con el sapo, o sea, son, y bueno, las aves, las lechuzas en general, que lo que hacen es llevar mensajes, ¿no? Como que vemos que está ahí la idea, latente. Bien, vamos a pasar un poco a los tipos de familiares que hay, porque no hay solamente un tipo de familiar. Porque si uno empieza a seguir estas historias en distintas épocas y tradiciones, hay algo que se repite, pero no en la forma, sino en la manera en la que aparecen. Un familiar no siempre llega de la misma forma. A veces te es dado, como ya vimos en muchos relatos antiguos, especialmente en los juicios, se decía que la persona recibía a su familiar como parte de un pacto, ¿no? En la versión más conocida ese pacto era con el diablo, pero si salimos de esa mirada, la idea se abre. Hay tradiciones donde ese espíritu es otorgado por una deidad o por un espíritu del lugar o incluso por alguien de tu propia línea familiar como heredado, ¿no? Como si el vínculo no empezara con vos, sino que te fuera entregado, vos lo heredás. Otras veces, en cambio, nadie te lo da. El familiar
aparece, se acerca, se manifiesta, insiste. Puede ser a través de un animal que empieza a comportarse de forma distinta o a través de sueños que se repiten, de una presencia que vuelve una y otra vez. Y con el tiempo lo que se construye no es una invocación, sino un reconocimiento, como si eso ya estuviera ahí esperando que lo notes. Pero hay una tercera posibilidad, que es que vos seas quien lo busca. Algunas tradiciones hablan de rituales, de prácticas específicas para atraer o contactar a estos espíritus, no como algo que simplemente llega, sino como algo que se persigue activamente, como que yo quiero tener mi familiar, lo voy a buscar, voy a trabajar para conseguirlo. Y después están las formas que puede tomar. A veces se manifiesta a través de un animal, como ya vimos, o incluso de una planta, funcionando como un canal. Otras veces se dice que puede ser el espíritu de algo que ya murió, también un animal, una planta, incluso una persona, ¿no? que se sigue vinculando a este mundo a través de algo físico. Y en otras tradiciones, el familiar no se obtiene ni se busca, simplemente está. Un tipo de compañero espiritual que viene con vos desde el principio, desde el nacimiento, y que solo algunas personas llegan a percibir. Sería como el espíritu tutelar, se le dice. Hay distintas formas, distintos orígenes, pero todas giran alrededor de la misma idea, que el familiar no es solo lo que es, sino cómo llega a tu vida, ¿no? O sea, básicamente, recapitulando, vos podés tener un animal que vos lo ves que tenés como una conexión o te entiende de una forma que va más allá de una conexión que puedas tener con un animal, que eso puede ser tu espíritu familiar. Puede ser que vos lo heredes de generación en generación, puede ser que te lo otorguen, puede ser que lo busques a través de prácticas y rituales, pero sí puede tener una forma física, que en realidad su espíritu sea como lo más importante, o puede ser directamente que vos trabajes con tu familiar de forma espiritual, ¿no? Con un fallecido, que puede ser un ancestro, que ahí directamente sí sería un familiar literalmente, incluso con animales que ya no están. Por ejemplo, si tuviste una mascota, que tuviste una conexión muy fuerte con ella y después ya no está, vos seguís teniendo la conexión con su espíritu, o sea, sigue siendo tu familiar. Podés seguir trabajando con ella. Bien, y ahora una pregunta que aparece es, ¿un familiar se puede crear? En muchas tradiciones antiguas la respuesta es no. No, porque se cree que los espíritus ya existen y lo que uno hace es establecer un vínculo con ellos. Pero en corrientes modernas aparece la idea de las formas pensamiento. Una forma pensamiento es como una entidad creada a partir de energía y visualización, se le da como forma, propósito y se le alimenta para que funcione. Esto es lo que en la magia moderna se llama un servidor. Estuve hace poco preguntando en mis historias de Instagram si querían que hablara de servidores mágicos, si querían que hablara del familiar de la bruja. Y la verdad que ganó servidores mágicos, pero como era un tema que, si se quiere, se podía relacionar al familiar de la bruja, creía que era mejor sacar este episodio primero porque iba a hablar en un apartadito sobre los familiares que se podían crear y estos son los que se les llaman hoy en día servidores. Pero si vamos al concepto de familiar antiguo, no existe. Bien, porque esto es algo que es algo más moderno, de la magia moderna. Entonces, un servidor puede hacer cosas similares a un familiar, proteger, llevar energía, influir en situaciones, pero claro, hay una diferencia importante, que es que no tiene una existencia previa, es algo totalmente construido. Y esto implica que necesita mantenimiento. También necesita ser alimentado, bien, no con sangre, o sí, pero si no se lo alimenta, si no se lo controla, puede volverse totalmente inestable. O sea, hay que tener mucho cuidado, pero sí, es algo que se puede crear. Vos vas a crearlo desde cero para que te ayude en una tarea específica o algo que vos querés lograr. Puede ser como así más libre, como para que me protejan en general siempre, o para que me ayude a conseguir esto y listo. Como que puede ser de más a grandes rasgos a más específico. Pero sí, es algo construido totalmente y diseñado por vos, como que lo programás desde cero, no tiene existencia previa. Le das nacimiento, básicamente.
Y es una forma de pensamiento porque sale de vos, no es una entidad que invocas desde afuera ni nada así. Pero bueno, no me quiero extender mucho porque el próximo episodio va a ser de servidores mágicos. Así que nada. Más allá del tipo, hay algo que se repite en todas las tradiciones, que es la relación. Un familiar no es algo que simplemente usás, es un vínculo. Incluso en los relatos antiguos se habla de una relación de intercambio, porque el familiar te ayuda, pero también necesita algo a cambio. Entonces, nada, es como un ida y vuelta, siempre. En prácticas más modernas, esto se traduce en energía, en atención, en comunicación, y esa comunicación no suele ser con palabras, también se da más que nada a través de imágenes mentales, por ejemplo, de sueños, de sensaciones. Y hay quienes dicen que todos tenemos algún tipo de conexión con algo así, pero que la mayoría nunca aprende a escucharla. Dentro de todas las variantes, hay dos que llaman mucho la atención. Por un lado, los familiares en forma de planta. La idea de que una planta tiene una esencia interna, una conciencia, algo que puede vincularse con nosotros. A través del cuidado, de la intención y el tiempo, esa planta puede convertirse en un punto de contacto con algo más. Y por otro lado, los animales, ¿no? Que ya veníamos hablando. Cualquiera que haya convivido con un animal sabe que a veces reaccionan a cosas que nosotros no percibimos. ¿Quién de ustedes tiene un gato o un perro o una mascota? Miran a la nada para nosotros, ¿no? Siguen algo invisible, se tensan sin motivo aparente. De una mirada mágica, eso no es casual, se interpreta como una sensibilidad a otros planos. ¿Y cómo sería el trabajo con un familiar? Porque trabajar con un familiar no es algo liviano. Los textos insisten en que es un vínculo profundo que afecta a la mente, el cuerpo y la energía. Si volvemos a esa imagen inicial de la bruja en su cabaña, hablando con un gato en la oscuridad, quizás ahora se vea distinto. Tal vez no estaba hablando con un animal, tal vez estaba hablando con algo a través de él. Y eso cambia completamente la imagen que tenemos, porque el familiar no es un adorno ni un cliché, es una forma de relación con lo invisible, un puente entre mundos. Y quizás la pregunta no es si existen, sino cuántos de nosotros hemos sentido alguna vez esa conexión sin saber exactamente qué era. Y bueno, amigas y amigos, ese ha sido el episodio de hoy. Espero que te haya gustado el tema del familiar de la bruja. Contame en comentarios si te gustó o si no quieres comentarme nada, me puedes dejar un corazoncito, algún emoji, algo. Dale like al episodio, seguime ya sea la plataforma que me estés escuchando. Este podcast está disponible en Spotify, en YouTube y en Apple Podcasts. Así que me encanta que me cuenten cosas, me encanta cuando me dejan comentarios, si sabían sobre esto, si no, qué otro tema querés que ahonde. El próximo seguramente sea el de servidores porque es el que me estuvieron pidiendo y es el que está relacionado con esto último que comenté. Pero bueno, estoy siempre abierta a hablar de temas que les interese porque yo amo todos estos temas y si están acá creo que ustedes también, pero siempre estoy abierta a ver cuáles son los temas que más quieren escuchar. Así que lo voy a estar preguntando siempre por historias de Instagram, pero si no, cualquier cosa, me pueden dejar preguntas, comentarios o lo que sea por acá o mandarme mensajes, lo que quieran. Yo me despido. Hasta el próximo episodio. Nos vemos, escuchamos la próxima y les mando un abrazo gigante.